Anteriormente habíamos dicho que, a diferencia de las derivadas, en las cuales teníamos una regla para derivar casi cualquier expresión, en la integración íbamos a tener únicamente tres reglas de integración, a las que comúnmente se les denomina reglas de integración elementales estándar. Pero habrán situaciones en las cuales, por la complejidad de las funciones y expresiones a integrar, estas no pueden integrarse de forma directa con las reglas de integración estándar. Entonces, ya anteriormente habíamos visto que teníamos que realizar algunas transformaciones para poder aplicar las reglas estándar. Pero habrán otro tipo de expresiones que son un poco más complicadas, y es en estos casos que aplicamos estos denominados métodos de integración. Nosotros únicamente vamos a ver dos métodos de integración. Uno, el método de integración por sustitución, y otro, el método de integración por partes. El día de hoy vamos a hablar del método de integración por sustitución. Entonces, cuando una integral no puede resolverse utilizando la regla de integración estándar, podemos emplear el método de sustitución, que consiste en hacer un cambio apropiado de variable para convertir la integral dada en otra que sí puede integrarse por medio de las reglas de integración estándar. Por ejemplo, tenemos esta expresión x cuadrado más 5 elevado a la 5 por 2x diferencial de x. Eso es un producto y no puede evaluarse directamente. Entonces podemos notar que es la integral de una función compuesta tipo potencia, cuyo exponente es 5. Ahora, este método lo utilizaremos exclusivamente para integrar derivadas de funciones compuestas, es decir, para integrar derivadas de funciones en las cuales empleamos la regla de la cadena. Recuerde que las funciones compuestas, nosotros tenemos las tipo potencias, como en este caso, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Entonces, ¿cuál es el requisito, digamos, principal para emplear el método de sustitución? Es que la expresión a integrar sea el producto entre una función compuesta y la derivada del argumento, o al menos un aproximado de esta, un aproximado de la derivada del argumento. Ahora, ¿a qué nos referimos con un aproximado de la derivada? Nos referimos a que por lo menos debe de estar multiplicada por la variable del argumento reducida en un grado. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la metodología a emplear para aplicar el método de sustitución? Lo primordial es determinar a la expresión a la cual le aplicaremos el cambio de variable. Y esto es bien sencillo, porque
a lo que le aplicaremos cambio de variable siempre será al argumento de la función compuesta. A eso es a lo que le aplicaremos sustitución de variable. Ahora, ¿dónde podría haber algún tipo de confusión? Es cuando integramos derivada de funciones logarítmicas, porque recuerde que al derivar, el logaritmo desaparece. Entonces, habría que identificar a lo que hubiese sido el argumento de la función logarítmica. Pero, por lo general, es sumamente sencillo identificar cuál es el argumento de la función compuesta. En este caso, sería la expresión que está dentro del paréntesis. A eso le aplicaremos sustitución de variable. Entonces, lo primero es, vamos a sustituir a x cuadrado más 5 por la letra u. Si usted puede notar que estas son las reglas de integración estándar, que ya la habíamos visto anteriormente, solo que en este caso se incluye en vez de x la letra u. Obviamente esto sugiere la sustitución de variable. Bien, entonces luego de identificar la expresión a la cual le aplicaremos sustitución de variable, vamos a derivar con respecto a x, es decir, vamos a determinar la derivada de u con respecto a x. Y en este caso, la derivada de x cuadrado más 5 es 2x. Siempre vamos a despejar al final para du, pasando a diferencial de x a multiplicar a la derivada de la expresión que acabamos de encontrar. Esto es para que se nos facilite identificar cómo realizaremos la sustitución. Entonces, si usted observa la expresión que estamos integrando, la expresión que multiplica la función compuesta es exactamente igual a la derivada que acabamos de encontrar. Es decir, tenemos la derivada exacta del argumento de la función compuesta. No hay que hacer ningún ajuste. Usualmente cuando no es la derivada exacta, entonces tendremos que hacer algún ajuste. Los ajustes se realizarán en la derivada, no así en la expresión que estamos integrando. Esa no puede ser alterada. Bien, ahora vamos a reexpresar la integral en términos de la nueva variable, tomando en consideración que para lo que no se estableció una sustitución debe de permanecer igual. En este caso, para el exponente 5 no se estableció ninguna sustitución, entonces deberá de quedar igual. O sea, deberíamos dejar ese mismo 5 como el exponente de lo que ahora será la variable u. Adicionalmente, si hacemos sustituciones y por ahí tenemos algún cociente, entonces para lo que hagamos sustitución debe de quedar
siempre en la posición en que originalmente estaba. Es decir, si estaba en el denominador, debe de estar en el denominador. Si estaba en el numerador, tiene que quedar en el numerador. Aunque probablemente después se pueden hacer algunos otros ajustes con la finalidad de emplear o que sea más fácil el empleo de las reglas estándar. Pero por regla general, todo debe de quedar en la misma posición en que originalmente se encontraba. Entonces, haciendo la sustitución, ahora x cuadrado más 5 es el exponente quedó igual, 5, y 2x por diferencial de x, ahora lo vamos a sustituir por du. Integramos, vamos a aplicar la regla de la potencia, u a la n. Entonces esto es un sexto de u a la 6 más c. Y una vez que hemos integrado, vamos a reexpresar en términos de la variable original, es decir, vamos a sustituir a u por su equivalente en x, que es la variable original. En este caso, x cuadrado más 5. Y ahí hemos determinado la antiderivada de esa función aplicando el método de sustitución. Como habíamos mencionado anteriormente, en algunas ocasiones es probable que tengamos que realizar algunas transformaciones antes de aplicar el método de sustitución. En este caso, tenemos un cociente de funciones exponenciales. Entonces, las funciones exponenciales tienen unas propiedades que me permiten simplificar. En este caso, como es un cociente de igual base, voy a copiar la base y a restar los exponentes. Multiplico el signo negativo. Operamos los términos semejantes. Y ahora tengo una expresión más sencilla y voy a aplicar el método de sustitución. Esta función también puede ser integrada por una fórmula que nosotros ya habíamos empleado anteriormente y que dijimos en esa ocasión que deriva de las reglas estándar aplicando el método de sustitución en los casos en que el argumento es una función lineal. Y esta es la fórmula, ¿no? 1 sobre a por e a la x más b. De acuerdo con esa fórmula, la antiderivada de eso sería un quinto de e a la 5x menos 1, pero en este caso vamos a utilizar el método de sustitución para resolverlo, ya que esta fórmula es bien sencilla, pero
como dije anteriormente, esta fórmula deriva, ¿sí?, o surge de la aplicación del método de sustitución. Entonces, vamos a hacer que U sea 5x menos 1, es decir, el argumento de la función exponencial. Derivamos con respecto a x. La derivada de 5x menos 1 es 5. Luego despejamos para du. Y al comparar con la expresión que multiplica a la función compuesta, nos damos cuenta que hay una diferencia, y la diferencia consiste en que tengo a esa constante 5 multiplicando a diferencial de x. Como habíamos dicho anteriormente, no podemos modificar la expresión que nos dieron para integrar. Entonces nuestro ajuste debe hacerse en la derivada. Entonces, como esta es una ecuación y el 5 me sobra, entonces voy a pasar ese 5 al otro lado a dividir. Tendríamos que 1/5 por du es igual a diferencial de x. Entonces, esta expresión es igual a la expresión que está multiplicando la función compuesta. Y esa puedo sustituirla por 1/5 de u. Ahora que tengo todos los elementos, voy a realizar la sustitución. Entonces, tenemos e a la u por 1/5 de u. Las constantes siempre pueden salir fuera del signo de integral. Y sabemos que la antiderivada de e a la u es e a la u más c. Solo nos quedaría expresar todo en términos de la variable original. Variable o la expresión original era 5x menos 1. Y ahí tenemos la antiderivada de esa función aplicando el método de sustitución. Y como ustedes pueden ver, es congruente con la fórmula que ya habíamos mencionado cuando vimos las reglas estándar. En ocasiones, cuando tenemos este tipo de cocientes, es recomendable visualizar. No necesariamente usted tiene que hacerlo, pero obviamente ayuda el expresar este tipo de cocientes descompuestos en factores. Es decir, ese cociente lo voy a convertir en un producto. Y esto nos ayuda a identificar de mejor forma cómo haremos la sustitución. Lo que no va a variar es a la expresión a la que le aplicaremos sustitución de variable.
Derivamos. Y simultáneamente voy a pasar el diferencial de x a multiplicar. Entonces, al comparar a la expresión que multiplica a la función compuesta con lo que resultó de derivar, y vemos que hay diferencias. En este caso, la diferencia es únicamente un factor común 2, que está dentro del paréntesis. Si factorizo 2, tendríamos x más 1 por diferencial de x. Entonces, esta expresión es igual a la expresión que multiplica en la integral a la función compuesta. Entonces, este 2 me sobra y voy a ajustar la derivada para tener una expresión equivalente a la expresión de la función dada. Entonces, ese 2 pasa a multiplicar, tendríamos que 1/2 por du es igual a x más 1 por diferencial de x. Entonces, si esto es 1, esta expresión la sustituiremos por 1/2 de 1. Ya tenemos los componentes para nuestra sustitución. El exponente 5 quedó igual, nos estableció una sustitución para él. Y x más 1 diferencial de x lo cambio por 1/2 de 1. El 1/2 es una constante, la extraemos fuera del signo de integración, y 1 sobre u a la 5 lo voy a expresar como u a la menos 5, algo que ya hemos hecho anteriormente con la finalidad de hacer más sencilla la aplicación de la regla de la potencia. Tenemos 1/2 de u a la menos 4 sobre menos 4 más c. Esto es menos 1/8 de u a la menos 4 más c. Y expresando esto en términos de la variable original y expresando todo de forma que no me queden exponentes negativos, y en el siguiente ejercicio vemos que ya está descompuesto en factores. ¿Sí? Y esto siempre con la
finalidad que sea más sencillo de visualizar cómo estructuraremos la sustitución. Pues siempre aplicamos cambio de variable al argumento de la función compuesta. Raíz de x menos 3. Derivamos. Y la derivada de raíz de x menos 3 es 1/2 de x a la menos 1/2 por diferencial de x. Si expresamos ese x a la menos 1/2 como un exponente positivo, tendríamos 1/2 por 1 sobre x a la 1/2 por diferencial de x. Y ahora comparamos la expresión que multiplica a la función compuesta con la derivada y nos damos cuenta que son iguales en esa parte, pero que el 1/2 está de más. Entonces ajustamos nuestra derivada y ese 1/2 pasaría al otro lado, o el 2 pasaría al otro lado a multiplicar a d1. Entonces ya tenemos una expresión equivalente para la expresión que multiplica a la función compuesta. El argumento es 1 y esta expresión la sustituiremos por 2 veces d1. Ahora ya tenemos los componentes para realizar la sustitución. Lo que no cambió fue el exponente 6. Entonces tendríamos u a la 6 por 2 veces d1. La constante 2 permanece igual. E integramos u a la 6 aplicando la regla de la potencia, u a la 7 sobre 7 más c. Expresamos en términos de la variable original. Y ahí tenemos la antiderivada de esa función aplicando el método de sustitución. Bien, para este siguiente ejercicio solo hicimos un pequeño cambio, que el 3x cuadrado lo pasamos al final o a multiplicar después de la raíz. Esto realmente no tiene incidencia, vista que el orden de los factores no altera el producto, y la única razón para hacerlo es que nos ayude a identificar los componentes de nuestra sustitución de una forma más fácil. Pero si usted puede identificarlos sin ningún problema, no es necesario que haga este tipo de reexpresiones. Entonces, U es el argumento de la función compuesta. Derivamos. Tenemos que la derivada es 3x cuadrado por diferencial de x. Y
la expresión que multiplica la función compuesta es exactamente igual, es decir, tenemos a la derivada exacta del argumento. Entonces, 3x cuadrado por diferencial de x lo sustituiremos por du. Planteamos la integral en términos de la nueva variable. Aplicamos la regla de la potencia. 1/2 más 1 es 3/2. U, la 3/2 sobre 3/2. Y finalmente expresamos todo en términos de la variable original. La variable original, x al cubo más 1. A las 3/2 más c. Esta expresión sí creo que sería conveniente descomponerla en factores. Entonces, U es esta expresión, 4 sobre x, siempre el argumento de la función compuesta es a lo que aplicaremos sustitución de variable. Y 4 sobre x yo puedo expresarlo como 4x a la menos 1. Esto siempre solo con la finalidad que sea más sencillo de aplicar la regla de diferenciación o para facilitar el proceso de derivación. Entonces, menos 4 por x a la menos 2 diferencial de x. Entonces comparamos la expresión que multiplica la función compuesta con el resultado de nuestra derivada. Nos damos cuenta que tenemos que ajustar ese menos 4. Entonces, para tener una función equivalente, tendríamos menos 1/4 por du. Y esto es igual a 1 sobre x cuadrado por diferencial de x. Ahora ya podemos realizar la sustitución. E a la u por negativo 1/4 por du. Negativo 1/4 es una constante que solo se multiplicará al final. Integramos e a la u por du y la antiderivada es e a la u. Expresamos en términos de la variable original. Bien, para este
Siguiente ejercicio. Igual que en todos, aplicamos sustitución de variable al argumento de la función compuesta. Derivamos. Simultáneamente pasamos diferencial de x a multiplicar. Comparamos la expresión que multiplica a la función compuesta con el resultado de nuestra derivada. Y vemos que son exactamente iguales, es decir, esta función compuesta está multiplicada por su derivada exacta. No tendríamos que hacer ajustes. Planteamos la integral en términos de la variable a sustituir. El exponente 5 permanece igual. Entonces, solo nos restaría integrar a la 5, y la antiderivada de u a la 5 es un sexto de u a la 6 más c. Solo nos restaría expresar todo en términos de la variable original. Y ahí tenemos la antiderivada de la función aplicando el método de sustitución.